Buenas noches, mis hermanos. Primera Timoteo, capítulo 5. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5. Me parece que este es el momento para agradecer a los ancianos de esta congregación que me pudieron invitar estos días, agradecer a las familias de esta congregación. Me han preguntado varias veces cómo me han tratado, y la verdad es que me han tratado demasiado bien. Ustedes son mi familia, los quiero mucho y estoy muy contento de haber pasado ricos momentos en la presencia de Dios con cada uno de ustedes. Así que a mis ancianos de esta congregación, tantos diáconos que hay, colaboradores, muchas gracias a nombre de mi esposa y de mis hijos y a nombre de mi Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Primera Timoteo capítulo 5 es un pasaje que está hablando acerca de las viudas, donde los hijos y los nietos deben honrar a las viudas. Pero mira el versículo 4, versículos 3 y 4, hay algo que me llama la atención aquí. Primera Timoteo 5, versículos 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aquí viene. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Eso podríamos aplicarlo en esta noche. La piedad, la devoción, la adoración, el servicio a Dios, primeramente comienza con mi propia familia. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y repito el concepto. La verdadera adoración, el verdadero culto, la verdadera piedad, la verdadera devoción comienza primeramente con mi esposa y con mis hijos. Comienza primeramente en el seno de mi hogar. Debo mostrar piedad en el mundo en el que vivimos, por supuesto. Debo mostrar piedad en la iglesia a la cual pertenezco, por supuesto. Pero la verdadera piedad primeramente comienza en el seno de mi hogar, con mi propia familia. En el hogar es donde nacen los verdaderos adoradores, los verdaderos colaboradores, donde nacen los piadosos y los adoradores de Dios en espíritu y en verdad. En esta noche vamos a aprender que la adoración, la devoción, el culto, primeramente, esa es la parte importante del 4. Estos primero aprendan a ser primero piadosos para con su propia familia. Amén. Dios tiene dos casas en su mente, a la cual Él le importa mucho, le da mucho valor. La primera casa, Pablo la llama la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
La segunda casa es tu casa y es mi casa, de la cual quiero hablar en esta noche. Porque vamos a tratar el tema de la familia. Y primeramente, la piedad, la benevolencia, la misericordia, el amor a Dios, primeramente comienza con mi esposa, comienza con mis hijos, comienza con mis nietos, comienza con las esposas de mis hijos, comienza en mi propio hogar. Aprendan primeramente a ser piadosos con su propia familia. Esa es la idea y el concepto. Y vamos a comenzar con la familia de Noé. Génesis capítulo 7, versículo 1. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dios decidió el fin de todo ser viviente. La maldad llegó a la presencia de Dios y a Dios le dolió que el pensamiento de los hombres era continuamente el mal. Y dijo Dios, voy a destruir a todo ser viviente. Dijo Dios que iba a enviar un diluvio, iba a destruirlos a todos. Fue en ese preciso momento cuando un hombre, que Pedro lo llama pregonero de justicia, que Pedro lo llama un hombre piadoso, un hombre que caminaba con Dios, que era justo delante de Dios, que era apartado del mal y que fue considerado perfecto en su generación. Ese hombre, cuando Dios decidió destruir el mundo con un diluvio, ese hombre escuchó la voz audible de Dios, que le dijo, capítulo 7, verso 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y es interesante que cuando Dios llama a Noé para que entre en el arca de la salvación, Dios no solamente pensó en Noé, sino que también Dios pensó en la familia de Noé. Entra tú y toda tu casa. Entra tú y toda tu familia. Y debemos aprender esto en esta noche, que cuando Dios nos está llamando a nosotros a entrar a la salvación, Dios no solamente me está llamando a mí, Dios está llamando a mi esposa, está llamando a mis hijos, a las esposas de mis hijos, a los nietos. Dios está llamándote a ti y a tu casa. Entra tú y tu casa. Cuando Noé recibió ese llamado de Dios, ¿saben lo que hizo Noé? ¿Saben lo que hizo? ¿Y saben por qué lo hizo? Mira, Hebreos 11, volvemos a Génesis enseguida. Hebreos 11, 7. Volvemos enseguida a Génesis. Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Dios le advirtió, voy a destruir la tierra. Dios le advirtió, viene un diluvio y los va a destruir a todos.
Noé fue advertido por Dios. ¿Y qué es lo que hace Noé? Versículo 7. Con temor preparó el arca. ¿Con qué propósito? En que su casa se salvase. Noé preparó el arca, hizo preparativos, pensando en su esposa, pensando en sus hijos, pensando en su familia. Dios va a destruir este mundo, viene el juicio de Dios, yo tengo que hacer algo para salvar a mi familia. Tengo que hacer preparativos para mi familia. Así pensó Noé. Pensó en la salvación de su esposa, en la salvación de sus hijos y la de la esposa de sus hijos. Eso es lo que hace un papá. Un papá que recibe un llamado de Dios, no solamente piensa en la salvación de él. Un buen papá piensa en la salvación de toda su casa, de toda su familia. Volvamos a Génesis, por favor, que hay otra cosa interesante. Versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Fíjense ahora, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Piensan un poquito, Noé, a ti te he visto justo delante de mí, no a tu esposa, no a tus hijos, sino solamente a ti, Noé. Tú has caminado conmigo, tú eres perfecto delante de mí, tú hallaste gracia delante de mí, tú vives apartado del mal. A ti, Noé. Noé pudo haberle dicho a su esposa: lo siento, mi amor, Dios me habló a mí, Dios me vio justo a mí, yo soy piadoso delante de Él, yo soy el que está haciendo la voluntad de Dios. Dios pudo haberle dicho a los hijos: hijos, lo siento. Pero Noé no piensa así. ¿Saben? Noé nunca va a entrar, nunca va a subir al arca de la salvación sin su esposa, sin sus hijos, sin su familia. Él no lo va a hacer. Él no va a subir al arca y va a ver ahogarse a su esposa, va a ver ahogarse a sus hijos. Él no va a hacer eso. Porque un padre no hace eso. Un padre primeramente se preocupa de la salvación de los de su propia familia, de los de su propia casa. Un hombre hace preparativos, hace cosas para que la salvación llegue a su propia familia. Y no es un concepto nuevo, porque cuando Dios llamó a Zaqueo, y Cristo le dijo a Zaqueo: Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a ti. ¿Cierto? Oh, Zaqueo, la salvación ha llegado a tu familia. La salvación ha llegado a tu hogar. Cuando Dios llama a Cornelio y a toda su parentela. Cuando Dios llama al carcelero, Pablo le dijo: cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así piensa Dios. Piensa en la salvación de toda una familia. Piensa en la salvación de todo un hogar. Cuando Dios te está llamando, piensa por favor que Dios te llama a ti y a toda tu familia para la salvación. Uno tiene que aprender a ser piadoso primeramente con los de su propia casa, con su propia esposa, con sus propios hijos, asegurar, hacer preparativos, velar, orar para que mi familia pueda un día llegar a la presencia de Dios.
Nosotros con mi esposa Lorena trabajamos todos los días, hacemos preparativos todos los días, velamos todos los días por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de las esposas de nuestros hijos y de nuestras nietas ahora. Porque no soñamos, no nos imaginamos nosotros en el cielo y mis hijos en el infierno. Y eso no se me pasa por la mente. No se me pasa por la mente estar en el cielo nuevo y la tierra nueva y mis hijos sufriendo eternamente en el lago de fuego. Eso no se me pasa por la mente. La salvación. La salvación. Cuando Dios te llama, Dios te está llamando a ti, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a las esposas de tus hijos. Entra tú y toda tu casa al arca de la salvación. Amén. Génesis capítulo 35. La casa de Jacobo. Génesis capítulo 35. Versículos del 1 al 3. Dijo Dios a Jacobo: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacobo dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Verso 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. A primera vista parece un llamado de Dios muy personal con Jacobo. Dios se le aparece a Jacob y le dice que debe ir a Betel. Betel es el lugar donde Jacobo debe hacer un altar para adorar a Dios. Al Dios que se le apareció a él por el camino, al Dios que lo libró de todas sus angustias, al Dios que lo libró de las manos de su hermano Esaú. Parece que es una cuestión entre Dios y Jacob, ¿cierto? Pero cuando Dios llama a Jacobo, ve a Betel, haz un altar allí, adora a tu Dios que te salvó. Mira el versículo 3. Dice Jacobo a su familia: levantémonos y subamos a Betel. Jacobo pudo haberle dicho a su esposa: mi amorcito, quédate aquí porque yo voy a ir a adorar a Jehová, voy a ir a ofrecer sacrificios a Dios, porque Dios se me apareció a mí y no a ti, porque Dios me salvó a mí y no a ti, porque Dios me ayudó cuando estaba afligido. Jacobo pudo haberle dicho eso a su esposa y a su familia, ¿cierto? Pero un hombre que quiere ser piadoso con su propia familia no lo va a hacer. Jacobo jamás se le pasa por la mente ir a Betel a adorar a Dios, dejando a su esposa, a sus hijos y a su familia en otro lugar. Eso no se hace. Eso no se hace. Levantémonos,
subamos a Betel, versículo 3. Levantémonos y subamos a Betel. Jacobo movió a toda su familia. Vamos a Betel, adoremos a Dios, al que me salvó, al que me respondió, al que estuvo conmigo. Porque un papá que es piadoso con su propia familia, nunca va a dejar a su esposa, a sus hijos, a sus nietos en la casa y él viene a adorar a Dios. Eso no se hace. Un buen papá moviliza a su familia. Subamos todos, vayamos todos a adorar al Señor. Porque primeramente se es piadoso con los de su propia casa. No, Jacobo pudo haberle dicho a su esposa y a su familia, quédense ahí. Pero Jacobo nunca va a ir a adorar a Dios sin su familia, sin su hogar. Una familia fuerte, con buenas raíces, es una familia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Y la verdadera adoración comienza primeramente en la casa, en el propio hogar. Amén. Éxodo capítulo 10. Versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. Y miren ahora, el Faraón. ¿Quiénes son los que han de ir a servir a Jehová? ¿Quiénes van a ir al desierto a servir a Dios? Moisés, en las primeras personas que él pensó, versículo 9, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Fiesta solemne para Jehová. ¿Y qué sabe ese niñito, ese chamaquito de una fiesta solemne a Jehová? ¿Qué sabe esa pequeñita de una fiesta solemne a Jehová? ¿Qué sabe ella de adorar a Dios? ¿Qué sabe ese pequeñito de cantarle a Jehová? Los hijos van a ir. Los niños van a ir. Es una fiesta para Dios. Y cuando se sirve a Jehová, cuando se adora a Dios, nadie en mi casa se pierde esa fiesta para Jehová. Nadie se pierde esta fiesta. En Egipto, Faraón, en Egipto, sirviéndote a ti, no se queda nadie. Imagínate, hoy día, yo sirviendo a Dios en la luz y mis hijos sirviendo al Faraón en Egipto. Mis hijos sirviendo a las tinieblas y yo sirviendo a la luz. O mejor dicho, yo sirviendo a Dios y mis hijos sirviendo al diablo. ¿Quiénes van a ir? Nuestros hijos van a ir. Nuestras hijas van a ir. Nuestros niños van a ir. Porque es una fiesta para el Señor. Moisés no va a salir de Egipto sin sus hijos, sin sus hijas,
sin los niños, sin los ancianos. Nadie se queda en las tinieblas. Nadie se queda en Egipto. Vamos todos al desierto, porque es una fiesta para Dios. Amén. Aprendemos a ser piadosos, primeramente con nuestra propia casa. El servicio a Dios comienza en la propia familia. La adoración a Dios comienza en el seno del hogar. La salvación de Dios comienza en el seno familiar. Uno aprende a ser primeramente piadosos con los de su propia casa. Amén. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4. O versículo 1 para ver toda la idea. Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, ¿qué más? Tu hijo, ¿qué más? El hijo de tu vida. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No sé con quién conversaba, si con Armando o con Julio, pero con uno de los dos ancianos conversaba. Aprendan a ser piadosos primeramente con los de su propia casa. Nosotros nunca le pedimos a nuestros 3 hijos que se bautizaran. Nunca le pedimos que leyeran la Biblia. Usted dirá, este se puso raro ya. ¿Sabe lo que le enseñamos? A enamorarse de Dios, a enamorarse de Cristo. Cuando llegaron a enamorarse de Dios y se enamoraron del sacrificio de Cristo, de la resurrección de Cristo, ellos pidieron ser bautizados. Ellos pidieron ser bautizados. Es que tienes que obedecer a Dios, es que tienes que guardar los mandamientos de Dios. No, Jesús 8 veces en Juan 14 dice, primero, si me amáis, el que me ama. Y si un hijo llega a amar a Dios, va a guardar sus mandamientos. ¿Viste que al revés? Si llegas a amar a Dios, solito vas a guardar los mandamientos de Dios. Vas a obedecer los mandamientos de Dios. Vaya a ir alegremente a la casa del Señor. Porque una de las cosas que hay que transmitir en el hogar es enamorarse de Dios, enamorarse de Cristo. Y cuando tu esposa se enamora de Dios, tus hijos se enamoran de Cristo y tú te enamoras de Cristo, los mandamientos no son difíciles, no son gravosos, difíciles de obedecer. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Hay que desarrollar ese amor primeramente con la propia familia. Que nuestros hijos puedan amar a Dios, enamorarse de Dios. Que Dios sea el objeto de su adoración, el objeto de su alabanza. Que Dios sea su cántico, su sueño, su verdadero amor, su verdadero tesoro. Porque si Cristo es su verdadero tesoro, donde está Cristo, el corazón de ellos, la mente de ellos va a estar ahí, con Cristo.
Pero hay que enseñarles a amar a Dios. Y luego dice el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. El verso 7, cuando Dios dice, hablarás de ella en tu casa, al acostarte, cuando te levantes y cuando andes por el camino, ¿sabes lo que Dios está diciendo? ¿Sabes, papito, mamita, lo que Dios está diciendo en este verso 7? Dios cree, Dios confía que tú y yo vamos a pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. Vamos a pasar tiempo con nuestros hijos. Dios confía en eso. Cuando te acuestes, vas a estar con tus hijos. Cuando se levanten, vas a estar con ellos. Cuando andes por el camino. Pero, ¿qué pasa hoy día? Ya no nos sentamos a almorzar, a desayunar con nuestros hijos. Yo he observado en muchos lugares un televisor en un cuarto, un televisor en otro cuarto, un televisor, y todos comiendo en su propio cuarto. Y triste que todos están testeando cuando están almorzando. ¿Cuándo hablan? ¿Cuándo se comunican? ¿Cuándo conversan? ¿Cuándo? ¿Cómo te va, hijo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuándo? Dios confía en que uno va a pasar tiempo con los hijos. Pero tiempo de calidad. ¿Y qué me refiero a tiempo de calidad? Que tu hijo está ahí y tú viendo el partido de fútbol. Ah, yo estoy con mi hijo. No, estáis viendo el partido. Es diferente eso. Ah, yo estoy siempre en mi casa, pero ¿cuándo conversáis con ellos? ¿Cuándo juegas con ellos? ¿Cuándo compartes con ellos? ¿Todos encerrados en el cuarto? Debemos aprender a ser primeramente piadosos con nuestra propia familia. ¿Cómo yo puedo tener tiempo para conversar con ese hermano, con este hermano, con esta hermanita, con este joven? Y no va a tener tiempo para conversar con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos. ¿Cómo es eso? Ser piadoso primeramente con los de la casa. Amén. Génesis capítulo 18. Y alguien me presta una Biblia porque mi nieta me sacó una hoja a mí. En serio. Génesis capítulo 18, por favor. Préstame eso, por favor. Versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Puedo ocultarle algo a Abraham? ¿Puedo esconderle algo a Abraham? Verso 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, ¿Dios puede ocultarle algo a Abraham? ¿Dios puede esconderle algo a Abraham? No, no es porque Abraham es el amigo de él. No es porque Abraham es el padre de la fe. Dios no puede ocultarle nada a Abraham por otro porqué. Mira el versículo 18, 19. Aquí está el porqué. Porque yo confío, porque yo creo, porque yo sé, dice Jehová, que Abraham, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mandar a sus hijos. Mira, va a mandar a sus hijos. Él va
a enseñarle a sus hijos a adorar a Dios. Les va a enseñar a amar a Dios. Les va a enseñar a depender de Dios. Les va a enseñar a creer en Dios. Les va a enseñar a ofrecer sacrificios a Dios. Les va a enseñar a depender de Dios. Él va a mandar a sus hijos. Jehová dice, yo creo que Él va a mandar a sus hijos para que obedezcan a Dios, para que amen a Dios. Porque yo sé, verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Él va a mandar a sus hijos para que sus hijos sean piadosos como Él, creyentes como Él, obedientes como Él y que amen a Dios como Él. Abraham aprendió a ser piadoso primeramente con sus hijos y Dios dijo, yo sé y creo que Él lo va a hacer. Porque Dios confía en el padre Abraham, como Dios confía en usted, como Dios confía en mí también. Dios cree en ti, que tú vas a ordenar tu casa, que vas a ponerle límite a tus hijos, que los vas a criar en la amonestación y la disciplina del Señor, que les vas a enseñar a adorar a Dios, les vas a enseñar a cantar, les vas a enseñar a orar, a humillarse a Dios. Pero eso se aprende en la casa, no aquí. Se aprende en la familia. Y Dios cree que tú lo vas a hacer. Dios confía, dice el texto, porque yo sé que Él va a hacerlo. Porque yo sé. Gracias, Lolito. Primera de Juan, Nuevo Testamento, por favor. Disculpen, tercera de Juan. El pasaje no está hablando de la familia física, sino de una familia espiritual, por si acaso. Pero hay un principio aquí. Tercera de Juan. El anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Miren el versículo 4, por favor. No tengo yo mayor gozo que este. Paren ahí. Para Juan, el mayor de todos los gozos, la alegría de todas las alegrías, la satisfacción de todas las satisfacciones, los sueños de todos los sueños, para Juan. Para Juan. Pero quiero, antes de continuar, preguntarte a ti, ¿cuál es la mayor alegría tuya como papá y como mamá? ¿Cuál es el sueño de todos los sueños para ti? La alegría de todas las alegrías para ti. Porque como recorro muchos países, yo escucho solamente que ya los papás han cumplido su gran sueño. Mi hijo ya tiene su casa, mi hijo ya tiene su título, mi hijo ya tiene su carro, mi hijo ya tiene su matrimonio, mi hijo ya tiene su familia. Ese es el gran sueño tuyo. Esa es la mayor alegría tuya. Esa es la mayor satisfacción tuya. Para Juan no, para mí tampoco. Haberlos visto bautizar, haberlos visto nacer de nuevo, tampoco. Hay una alegría mayor que esa. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este. El oír, el saber que mis hijos no solamente están en la verdad,
no solamente están en la luz por haberse bautizado. Una cosa es estar en la verdad, estar en la luz. Y otra cosa muy diferente es andar, vivir en la luz. Es muy diferente. No tengo yo mayor gozo al oír que mis hijos andan, están creciendo espiritualmente, están sirviendo al Señor, están glorificando al Señor, están colaborando en el reino de Dios, andan en la verdad. Y no hay mayor gozo para un papá saber que su hijo está creciendo espiritualmente, está haciendo más discípulos, está predicando el evangelio, está haciendo tesoros en el cielo, está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y para Juan no hay mayor gozo de escuchar eso. El crecimiento espiritual de sus hijos. No hay mayor gozo que ese. ¿Cuál es tu mayor alegría entonces? ¿Cuál es tu mayor gozo en la vida? ¿Cuál es tu mayor alegría? Quiero ir terminando. Lo siento. Con Segunda de Crónicas, capítulo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Algo que sucedió en el tiempo del rey Asa. Dice el versículo 1, vino, Segunda de Crónicas 15, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió el profeta Azarías al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Escucha, rey, Jehová estará contigo si tú estás con él. Si lo buscas, lo hallarás. Si lo abandonas, Dios también te abandonará. Jehová estará contigo, Asa, pero si tú estás con él. Si lo buscas de corazón, vas a hallarlo. Pero rey, escucha, si lo dejas, él también te va a dejarte. Wow. Las palabras de Dios al rey Asa. Versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Imagínate esa sociedad, ese país. Muchos días sin el verdadero Dios, sin que nadie le enseñara la ley de Dios y sin la ley de Dios misma. Muchos días. Cuando Asa escuchó estas palabras, como rey de la nación, comenzó una transformación en él, un cambio en él. Y dice el versículo 8, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Quitó los ídolos abominables. Todo lo que era desagradable para Dios, todo lo que deshonraba a Dios, todo lo que ofendía a Dios, lo quitó.
Pero luego dice el verso 8, ¿qué dice el verso 8? Reparó el altar que estaba destrozado. No estaban adorando a Dios, no estaban cantándole a Dios, no estaban glorificándole a Dios, no estaban ofrendándole a Dios. El altar estaba roto, quebrado. ¿Y qué es lo que hace Asa? Reparó el altar. Porque Asa dijo: desde ahora vamos a comenzar a adorar a Dios. Vamos a comenzar a amar a Dios. Vamos a glorificar a Dios. Y Asa reparó el altar de Dios. Y yo me pregunto cuántos hogares, sus altares de adoración, de cántico, de devocionales bíblicos, todavía están rotos y están destrozados. Y yo quiero invitarte a que repares el altar de Dios en tu familia. Que vuelvan las alabanzas a tu familia, que vuelva la adoración a tu familia, que vuelva la palabra de Dios a tu hogar, que vuelva la adoración a tu casa. Y el papá tiene que empezar a reparar el altar para que su familia en la casa comience a adorar a Dios. Los hogares han destruido el altar de Dios. Pero en esta noche tenemos que comprometernos con Dios de reparar el altar. Para que comience la adoración, para que comience el cántico, la alabanza, el culto, el devocional, la palabra de Dios en el seno familiar. Ahí tiene que comenzar todo. Aprender a ser primeramente piadosos con lo de la propia familia primeramente. ¿Cuántos hogares? ¿En cuántas familias aquí ya no se escucha una alabanza en una mañana? Una adoración familiar. ¿Cuántas familias ya no se sientan y abren sus Biblias para que Dios les hable? ¿Cuántas familias se van a acostar sin orar? Sin bendecirse. Eso significa que tu altar está roto, tu altar está quebrado. Y te ruego en esta noche que lo reparemos. Reparemos el altar de Dios. Porque toda adoración, toda alabanza, toda devocional comienza en el seno familiar. De ahí salen los verdaderos adoradores de Dios. Del seno familiar. Amén. Voy a darles un consejo. Un consejo para todos ustedes. Al evangelista Felipe, ese de los 7, la Biblia lo menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Lo menciona en Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 21. Son las 3 menciones de Felipe. En Hechos capítulo 6 es nombrado como uno de los diáconos que sirven a las mesas en la iglesia en Jerusalén. ¿Cierto? En Hechos capítulo 8 ya no los vemos sirviendo en la iglesia, los vemos predicando el evangelio en Samaria y al etíope, al eunuco. ¿Se acuerdan? Pero en Hechos 21, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en su propia casa con sus 4 hijas que profetizaban.
en su casa. ¿Cuál es mi consejo? Si queremos tener un ministerio saludable, si queremos ser piadosos con nuestra familia, hermanito, yo digo en esta noche que mi servicio a Dios debe ser como el de Felipe, equilibrado. En Hechos 6, Felipe sirve a la iglesia. Yo también debo servir a la iglesia, como Felipe. Pero también tengo que pasar un poco de tiempo con los del mundo para predicarles el Evangelio. Pero también tengo que pasar tiempo con mi esposa y con mis hijos. Equilibrio. Tiempo para servir a Cristo en la iglesia, sí. Un tiempo para evangelizar a los incrédulos, sí. Pero también tengo que apartar en mi agenda pasar tiempo de calidad con mi esposa y con mis hijos, con mi familia. Vacaciones, recreación, compartir. Ese es el equilibrio. Tiempo para servir a Cristo en la iglesia, tiempo para evangelizar a los incrédulos, pero tiempo para bendecir también el propio hogar, especialmente a la esposa y a los hijos. ¿Por qué? Porque también hemos decidido, con mi esposa Lorena, como lo hizo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Muchas gracias.